Hola a todos. Finalmente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene su condena en firme y será inhabilitada de los cargos políticos de por vida. Tendrá que descontar 6 años de cárcel. Seguramente, o muy probablemente, la señora no irá a la cárcel y le conmutarán la pena con arresto domiciliario, donde podrá vivir en un apartamento de superlujo, probablemente en Buenos Aires o en sus residencias del sur de Argentina. Pero finalmente y por fin llega una sentencia en firme. Hay algunas claves importantes de estas sentencias que hay que entender. Y la primera de estas claves es que la corrupción por la cual Cristina Fernández ha sido condenada es solo la punta del iceberg. Hay muchísimos elementos oscuros que están atrás de esas figuras controversias que han sido los Kirchner y que han dominado la vida política de ese país por 20 años y por mucho más tiempo si incluimos el sur del país. El punto oscuro, digamos, más importante, sin duda, sobre el cual habría que reflexionar, son las relaciones con Irán y los lazos con el terrorismo de Hezbollah. Pero no se sabrá mucho al respecto porque ha pasado mucho tiempo y los detalles exactos de estos aspectos muy oscuros y muy peligrosos para todo el continente quedarán en la sombra. Ahora, el segundo elemento importante que hay que tomar en cuenta es que el socialismo del siglo XXI tiene una tendencia a la corrupción, a la corruptibilidad. Y eso lo hemos visto en todos los países donde ha gobernado, donde ha sido la guía política, la filosofía política. El socialismo del siglo XXI llega al poder engañando a los electores, mantiene sus electores engañados por mucho tiempo, y esto lo logra por medio de dádivas electorales de un lado y aprovechándose en algunos segmentos de sus votantes de un poco de ignorancia y de acriticidad. O sea, el votante del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, no es muy crítico. Son más fluidos en este sentido los votantes que votan liberal, sin duda. Y cuando algo no le gusta, cambian rápidamente de punto de vista. Los otros, cualquier sopa que le dispensen, los hace feliz. Entonces, ese elemento de criticidad de los votantes es la razón por la cual en muchos países el socialismo del siglo XXI se ha arraigado tanto en el poder, haciendo imposible o casi imposible sacarlo. Por ejemplo, Venezuela o Cuba. En Cuba prácticamente es una dictadura eterna. No sabemos cuántos años más el pueblo cubano tendrá que sufrir bajo las garras de esa filosofía. Filosofía que es una filosofía corrupta, que es una filosofía que empobrece al pueblo y enriquece una pequeña élite sobre las espaldas del pueblo. Lo mismo que hicieron los Kirchner, que se enriquecieron, y parte de estos dividendos son los apartamentos o uno de los apartamentos, una de las residencias de la Kirchner, donde pasará probablemente la condena. El tercer elemento que hay que entender muy importante es cuánto esa condena va a perdurar en el tiempo. Seguramente yo creo que el presidente Milei no permitirá o no le otorgará ningún tipo de indulto, pero hay otras elecciones que están en unos años que estarán a las puertas, o hasta que Milei, o si Milei renunciara al cargo, habrá elecciones, y sí, Milei será sustituido por parte de esa argolla que estaba alrededor de la Kirchner, del socialismo del siglo XXI, inmediatamente, muy probablemente, el nuevo o la nueva presidente darán el indulto y Cristina se saldrá libre. Entonces los años que descontará de cárcel probablemente serán menos respecto a lo que era la sentencia. Hay un cuarto elemento importante que hay que entender. ¿Por qué esa sentencia tan importante duró tantos años? ¿Por qué? Esa es una pregunta. Todos en Argentina, por lo menos todos los que no tenían una visión viciada por la política
o dormida, si me permiten, entre comillas, por la política, sabían que la Cristina Fernández de Kirchner era un movimiento profundamente corrupto. Pero, ¿por qué esa sentencia dura tanto? Porque sin importar el color político, probablemente había mucha interferencia para que esta sentencia no llegara a estar en firme. ¿Y por qué? Porque habían intereses electorales. Obviamente, los que están del bando de Cristina la defienden, pero los que estaban del bando contrario probablemente tenían algún juego electoral, algún juego de intercambio político, y por lo tanto, digamos que era una vaca sagrada, si me permiten el término simbólico, que no se podía tocar. O sea, era un santo de la política que no se podía tocar. Llega Milei, rompe ese esquema y Cristina finalmente, por lo menos, viene condenada. Pero, repito, es la punta del iceberg. Si tuvieran que hacer probablemente un análisis completa de la actividad de Cristina como presidenta, la actividad de su difunto esposo como presidente, se encontrarían muchísimos casos más que deberían ser analizados de un punto de vista jurídico, legal y penal. Pero tenemos esa punta del iceberg que rompe en cierta medida un esquema. El cuarto elemento, me disculpan, que yo quiero subrayar es que los potentes, no importa cuánta plata roben, no van a la cárcel. Y el caso de Cristina lo demuestra. Ahora, imaginémonos un indigente que entra en un supermercado, se lleva una bolsa de comida sin pagar, lo agarran y termina en la cárcel. Y tenemos políticos que se roban miles de millones de dólares y en las peores de las circunstancias terminan en su sentencia, en la peor, porque en la mayoría de los casos no hay ni sentencia, pero terminan su sentencia en apartamento de lujos, disfrutando en parte de los frutos de sus robos. Y eso no es justo. Y hay el quinto elemento sobre el cual quiero reflexionar. He hablado de corrupción del socialismo del siglo XXI. Tenemos muchísimos ejemplos. Sin embargo, hay que ser honesto, hay corrupción en todos los esquemas políticos. La corrupción, lamentablemente, es un mal endémico de la sociedad, del ser humano. Sin embargo, en el socialismo del siglo XXI, a mi criterio, prospera más. La pregunta es, ¿por qué prospera más? La respuesta viene probablemente analizando, como he anticipado antes, la base de los votantes, que son en parte son los que se aprovechan de esto, que se echan la plata a los bolsillos, pero en parte, siendo un sistema muy radicado, entonces hay una parte importante que beneficia de esto. Pero en parte son votantes que son acríticos y que vienen comprados con una sopa de comida ráncida y se sienten felices y no se cuestionan que algo no está funcionando. O sea, en parte es la educación y la cultura, que obviamente hay una falla cultural de algún segmento que vota ese socialismo del siglo XXI. Pero déjame saber en tu comentario qué opinas de esta sentencia, si es justo que la Cristina Fernández de Kirchner pase unos añitos presa, o si es justo, o si sería justo que estuviera en la cárcel, como todos los otros delincuentes. Deme tu like, compártelo entre tus amigos y te espero en mi próximo análisis. Muchas gracias.